tiempo delante de la presencia de Dios, ¿no? Realmente no hay nada que supere las expectativas en la vida del ser humano que poder venir, encontrarse y disfrutar la propuesta que Dios ha determinado para la vida del hombre. Y sabe, estaba pensando en estos días porque me llamó la atención una situación en donde de pronto una persona famosa simplemente con un gesto logró hacer tambalear a una de las empresas de sponsor más grandes del planeta que representan el fútbol. Y simplemente con un gesto hizo tambalear la economía de esta empresa más grande o una de las más grandes del planeta, ¿no? Como es la Coca-Cola. Y bueno, algunos quizás estén sabiendo de quién estoy hablando, pero estoy hablando de Cristiano Ronaldo. La verdad que hace tiempo que vengo escuchando lo que él viene hablando y verdaderamente, a pesar de que no es cristiano y lo más cercano que tiene como cristiano es su nombre, pero realmente uno puede ver la coherencia en lo que él a veces declara. Y veía esto, ¿no? Él estaba justo al frente de la conferencia de prensa, toma asiento, al lado está su entrenador, y de pronto él tenía 2 Coca-Colas de medio litro, ahí en donde está el micrófono. Su entrenador tenía 2 botellas de Coca-Cola ahí en donde está el micrófono. Y él simplemente, cuando va a empezar la entrevista, agarra las 2 botellas de Coca-Cola, las mete en un lugar ahí y de pronto saca una botella de agua, levanta la mano y dice agua. Y en los próximos 16 segundos, ese gesto de inocencia hizo que en los próximos 16 segundos, en esa expresión, en ese gesto, la Coca-Cola perdiera nada más y nada menos que $4.000 millones. Simplemente por un gesto de que dio la expresión, bajó la Coca-Cola, dijo agua, hay que tomar agua, y de pronto la Coca-Cola, 16 segundos después, pierde $4.000 millones. Ahora, yo pensaba en esto. Imagínate si una persona que no tiene a Cristo simplemente con un gesto es capaz de hacer tambalear a la empresa, a la firma más grande del planeta, simplemente con un gesto. Imagínate lo que podés hacer o lo que podríamos hacer como hijos de Dios en este mundo llevando la palabra de Dios. Imagínate lo que podés hacer como hijo de Dios, en donde al Dios quien creó todas las cosas, al Dios en que le rendimos culto, al Dios en donde entregamos nuestras vidas, al Dios en donde de pronto Él da inicio a este mundo y mueve el mundo conforme a su voluntad, seríamos capaces de hacer en el nombre de Él. A veces no entendemos mucho lo que significa ser un verdadero hijo de Dios, pero ¿sabe? Lo escuchaba hablar y él decía que él tiene claramente una perspectiva totalmente definida. Y parte de las perspectivas que él tiene es en llevar una conducta de vida perfectamente reglamentada, perfectamente ordenada. Ahora, ¿qué es lo que es perspectiva? Bueno, la perspectiva es el punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Ese es el significado de la perspectiva. Significa tener una visión y tener un enfoque determinado o claramente determinado. Y él dice, yo tengo un enfoque perfectamente definido. Él dice que todo tiene que ver con nuestra mente. Todo dice lo que yo me he propuesto a lo largo de mi adolescencia y de mi juventud. Dice, siempre lo he tenido en mente. Me mentalicé de cómo debía ordenar mi vida, de cómo tenía que ser mi vida, cómo tenía yo que valorar mi vida. Y gracias a ese entendimiento que yo he tenido y en el cual yo me he enfocado, he podido llegar de pronto a donde yo he llegado. Ahora, hay 2 clases de perspectivas. Están las perspectivas del hombre
Está la perspectiva de Cristiano Ronaldo, pero también está, ¿sabes qué? La perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Ahora, ¿qué más significa perspectiva? Significa la forma de ver la vida o la forma de proyectar tu vida. Y conforme a tus perspectivas o a mis perspectivas y conforme a la perspectiva de Dios, yo voy a poder enfrentar y planificar y proyectar mi vida conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que yo quiero. Ahora, quería compartir con ustedes ahí rápidamente 2 de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Mientras usted va abriendo su Biblia en 2 de Reyes 6, 14, yo pensaba ponerle un título a lo que estábamos compartiendo en el día de hoy. Y el título que se me ocurrió recién es: no pierdas las perspectivas de Dios. No pierdas las perspectivas de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Y en esta historia vamos a encontrar dos perspectivas perfectamente claras y definidas. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 14. Fíjate lo que dice. Entonces se envió, dice el verso 14, el rey de Siria, allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y visitaron la ciudad a donde se encontraba Eliseo y su criado. Pero para poner esto en contexto, rápidamente le cuento la historia. El rey de Siria quería apoderarse de Israel, quería invadir a Israel, quería apropiarse de todo lo que representaba el pueblo de Israel para someterlo a la esclavitud, para someterlo al gobierno de ellos. Pero ocurría algo muy raro, ocurría algo muy complejo, y era que cada vez que este rey preparaba estrategias para atacar a Israel, de pronto él agarraba y decía: bueno, vamos a atacar a Israel porque Israel va a venir por esta calle y nosotros lo vamos a sorprender en aquella calle. Ocurría algo sobrenatural, y lo sobrenatural que ocurría cada vez que este rey de Siria preparaba las estrategias era que de pronto esas estrategias se derrumbaban. Cuando de pronto llegaba la hora, el pueblo de Israel daba la vuelta por todos lados y jamás lo podían sorprender. Al punto en donde este rey llegó a creer de que había un infiltrado dentro de su gobierno. Entonces él se agarró y dijo: acá hay un infiltrado, porque no puede ser que nosotros no podamos sorprender a Israel y que Israel siempre se antepone a nuestras estrategias. Entonces apareció uno de por ahí y dijo: no, señor mío, disculpe. ¿Sabe cuál es el tema? El tema es que ellos tienen a un profeta que está relacionado perfectamente con Dios, y todo lo que nosotros hablamos acá encubierto, en todo lo que hablamos nosotros acá en escondida, el Dios de Israel se lo revela al profeta y el profeta se lo dice al rey de Israel. Esa era la clave que Israel tenía. Esa era la clave del rey. Esa era la clave del pueblo de Israel. Entonces dice que envió el rey de Siria a caballo, a carro y a un gran ejército para que sitiaran a Eliseo, a su criado y en la ciudad. Y verso 15: y se levantó de mañana y salió, y que servía al varón de Dios, es decir, el criado se levantó a esa mañana, y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros había sitiado todo el lugar. Entonces su criado le dijo: oh, Señor mío, le dijo Eliseo, ¿qué haremos? Y ahí está la perspectiva de ese criado. Entonces, verso 16, Eliseo le dijo: no te preocupes, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, es decir, los ojos de su sirviente, que abra los ojos
Muchas gracias. Que abra los ojos, dice, para que él vea lo que yo estoy viendo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Verso 18. Y luego que los siervos descendieron, oró nuevamente Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, de tal forma que cuando entraron los sirios en aquel momento, por la condición en la que él había orado, ellos no podían identificar quién y a dónde estaba Eliseo. Podemos ver en esta historia claramente definida dos perspectivas, la del criado y la de Eliseo. Pero él estaba viendo con los ojos naturales el mundo que lo rodeaba. Es decir, Eliseo con sus ojos naturales estaba viendo la circunstancia de lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Pero ¿sabes qué? También Eliseo estaba viendo con los ojos espirituales, es decir, con los ojos de la fe en el Dios poderoso en el cual él había creído, en la cual él había confiado y en la cual él, su vida completa, giraba en torno a cada decisión y determinación del Dios que él alababa y adoraba. Él tenía claramente lo que estaba viendo, tenía mirando con los ojos de la fe. Y ¿sabe? La fe es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para de pronto relacionarnos con Él en un sentido. Él nos ha dado la fe para relacionarnos con Él y podríamos decir, si cabe la expresión, que es un sexto sentido que el Señor ha añadido a nuestros cinco sentidos. Nuestros cinco sentidos sirven para, tiene que ver con el olfato, usted sabe bien, con la vista, tiene que ver con el oído, con el gusto, con el tacto. Pero estos cinco sentidos naturales sirven para que de pronto nosotros nos manejemos en el mundo material. Pero el Señor nos ha añadido lo que se llama la fe, para poder nosotros confiar en Él, para poder direccionar nuestra mirada, para poder nosotros vivir una vida de paz, de seguridad, de confiabilidad y de esperanza, que en cada circunstancia que se presenta en nuestra vida, el Señor es el que va a estar en medio de cada una de nuestras situaciones. Ahora, es muy importante ejercitar cada día de nuestras vidas la fe. Es muy importante ejercitar cada día nuestra fe. Y si mi fe no está activada, si de pronto mi fe no la cultivo constantemente a través de mi relación con Dios, en oración, a través de la lectura de la palabra, si no busco una relación constante con mi Creador en comunión, ¿sabes qué? Cada situación que se me presenta en la vida la voy a terminar viendo con los ojos del criado. Cuando yo no ejercito cada día mi relación con Él, a través de la comunión, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, cada momento, cada situación de mi vida, yo la voy a ver con los ojos naturales. Y ¿sabes qué? Cuando de pronto nosotros empezamos a ver con nuestros ojos naturales, empezamos a tener problemas. Ahora, cuando el sirviente vio con los ojos naturales las circunstancias que le rodeaba, ¿qué dice que le pasó? Se estremeció diciendo: oh Señor mío, ¿qué haremos? Él rápidamente pudo observar que a su forma de pensar, con lo que él estaba mirando, sus vidas estaban perdidas. Su vida no había escapatoria, moriremos, estaremos rodeados, nuestra casa está rodeada por el enemigo. Él veía con los ojos físicos una realidad inevitable. Sus vidas se veían totalmente desintegradas porque él estaba viendo, vuelvo a repetir, con los ojos naturales. Pero Eliseo ve con los ojos espirituales de la fe. Es decir, él ve más allá de la circunstancia que le rodeaba.
Él empieza a ver, Eliseo, con una fe mucho más clara, con una fe mucho más definida sobre aquella situación. Entonces, de pronto, cuando él ve lo que ve, con esta fe perfectamente ejercitada, empieza a ver y le dice al Señor, y le dice a su criado, no temas. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Porque mayor es el que está con nosotros. Yo digo, qué importante que es poder entender, qué importante que es poder tener una fe desarrollada para poder vivir una vida relajada. Porque vamos a tener sobresaltos de todos los colores, pero ¿sabes qué? Cuando hay una fe entrenada, cuando hay una fe ejercitada, la realidad es totalmente diferente. Cuando vemos a través de los ojos de la fe, a través de las perspectivas de Dios, a través de su palabra, usted empieza a ver la realidad, ya no con los ojos naturales, sino empiezo a ver con los ojos del Señor. ¿Y sabes qué? Cuando yo empiezo a ver con los ojos sobrenatural de Dios, existe sobre toda circunstancia de la vida una visión totalmente diferente. Amén. Cuando yo empiezo a ver con los ojos de Dios cada situación, empiezo claramente a ver una visión totalmente diferente. ¿Sabes por qué? Porque ya empiezo a ver a Dios en todas las circunstancias que se me presentan. Empiezo a ver la magnificencia de Dios sin importar el problema. Empiezo a ver a Dios en cada una de las situaciones, actuando y sobreactuando en todo momento. Veo a Dios actuando sobre el problema que para mí no tenía arreglo. Veo a Dios actuando en lo económico cuando parece que todo está perdido. Veo a Dios actuando en el trabajo cuando tengo mi jefe que me vela hacia colores. Veo a Dios cuando de pronto alguien me intima o cuando alguien quiere intimidarme diciéndome, bueno, si ustedes no hacen tal cosa, les voy a mandar una carta de documento, nos vemos en tribunales. Y ¿sabes qué? Nos empezamos a reír porque ponemos en oración las amenazas de lo que tenemos como vecinos que buscan quitar la paz. Y pobre, desventurado, no se da cuenta que, como decía Walter con el que hablaba yo en estos días, no se ha dado cuenta que no somos vecinos. Lo que hay al lado de él es la iglesia de Cristo. Y cuando la iglesia de Cristo se pone en oración, cuando la iglesia de Cristo se pone y quiebra sus rodillas delante de su presencia y pide la justicia de Dios, hermano, no te atrevas a pretender intimidar a Dios. Hermanos, cuando empecemos a ver todo esto, empiezo a ver que todas mis decisiones, que mis pensamientos, que mi actitud, que luego se transforman en acción, empiezan a ser controladas por Dios. ¿Y sabes qué? Todo lo que representaba temor ya no me amedrenta, ya no me intimida, porque ahora estoy haciendo, ¿sabes qué? Nada más y nada menos que la voluntad del Padre, obedeciendo su palabra. Y cuando entendemos esto, ¿sabes qué? Decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando por este problema. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy pasando por un problema de salud. Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hace muchos días hablaba con un amigo, con un hermano en Cristo, que hayan mandado una carta, documento, exigiéndole ciertas cuestiones. Y él me decía, estoy devastado con esto, porque es una injusticia, es una mentira todo lo que está planificando en contra mío. Acá tengo todo perfectamente, todo lo recibo de cada peso y me está culpando, me está arrinconando con una carta documento diciendo que yo no le paso lo que le corresponde, y la verdad es que estaba mal. Pero ¿sabes qué? Cuando empiezas a ver que tu fe empieza a crecer y direccionas tu mirada en el Señor, ¿sabes qué? Esa carta documento simplemente es un trámite. ¿Sabes por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces vos empezás a tener paz, empezás a tener una visión diferente, empezás a tener una mente más fresca. Y quiero que sepas que cada adversidad que nosotros pasamos y que vamos a pasar a lo largo de nuestra vida no tiene nada más que ver
con que el Señor trabaje sobre nuestra fe y sobre nuestra disciplina en la búsqueda continua y constante. Por eso dice, bienaventurado el que ahí está en problemas, bienaventurado el que pasa constantemente por problemas, porque dice el Señor, yo estaré contigo. Y ¿sabes qué? Él quiere magnificarse. Él quiere magnificarse delante de los problemas para que nosotros, nuestra fe crezca y por sobre todas las cosas, para que nosotros seamos claramente independientes de la verdad de Dios y no de nuestros pensamientos. Hermanos queridos, esto es lo que verdaderamente tenemos que entender. Ya no soy impulsado por un sentimiento, sino ahora soy impulsado nada más y nada menos que por su Espíritu a lo correcto. ¿Y sabes qué? Cuando yo me dejo impulsar por Dios hacia lo correcto, no hay margen de error. ¿Sabes por qué? Porque yo sigo cada día en mi vida el consejo a través de su palabra. Entonces, cuando yo voy a tomar una decisión, veo que dice su palabra. Cuando de pronto un pensamiento aqueja mi vida o busca desestabilizar mi vida emocional, espiritual, rápidamente busco la palabra de Dios y el Señor empieza a traer equilibrio. Por eso la importancia de estar cada día tomado de la mano de Dios. Bienaventurado, dice la palabra de Dios, el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan, dice, las cosas que están escritas en ella. ¿Sabes por qué? Termina diciendo el versículo, porque el tiempo está cerca. Es el tiempo en donde cada día en nuestras vidas tenemos que cada vez más someternos a la autoridad de Dios a través de su palabra. Es en donde en este tiempo cada vez más los matrimonios tienen que afianzarse a la verdad de Dios para que sus vidas puedan tener equilibrio, para que la descendencia de nuestros hijos sea esa descendencia que Dios está preparando para contrarrestar tanta porquería en el mundo. Lo escuchaba Cristiano Ronaldo, tiene un hijo de 12 años y 3 hijitos más, y lo escuchaba él diciendo, tengo un hijo de 12 años que es un flojo en todas las áreas de su vida. Está incursionando también en el fútbol, pero dice es un flojo. Porque están acostumbrados a tener de todo y están acostumbrados a que se les da de todo y que todo viene de arriba. Entonces, como consecuencia, mi hijo adolescente de 12 años, que a pesar de que le he inculcado durante tanto tiempo la necesidad de poder buscar ejemplos que sean referentes en su vida para él poder hacer lo mismo y tener una actitud positiva para con la vida, lo único que hacen es estar buscando y jugando con el teléfono. ¿Y saben qué? Termina diciendo, es triste lo que voy a decir, pero hablo de mi hijo y de la generación de mi hijo, que la generación de mi hijo de 12 años para adelante no tiene futuro. A mí me dejó helado. Pero ¿saben qué? Es una verdad. Es una verdad si nosotros no entendemos las perspectivas de Dios para con nuestras vidas. Por eso yo no puedo andar perdiendo el tiempo con mi esposa, ¿me entendés? Peleando por tonterías cuando nuestros hijos van creciendo. Porque el tiempo de sembrarle los valores de Dios a las generaciones que vienen es lo que va a transformar el mundo venidero en lo que Dios quiere determinar. Entonces, ¿te das cuenta? No podemos perder el tiempo. Ahora, es importante, hermano, que debamos adoptar la fe de Eliseo. Es importante que aprendamos a desarrollar la fe de Eliseo. Hermano, que tu influencia sea cada día la palabra de Dios. Que tu influencia sea cada día la perspectiva de Dios. Él debe ser cada día y en cada momento de mi vida. Él debe ser la influencia constante de mi vida. A diferencia de Eliseo, el círculo de influencia del criado era la circunstancia. ¿Y sabes qué? Cuando esto es así, cuando esto funciona en mi vida, es decir, cuando la influencia es la que influye en mi vida y cuando mi influencia es lo que me rodea, hermanos, los temores, las angustias, el yo no puedo, el soy débil, el pasado, la política, la inflación, el mal negocio, los sentimientos, etcétera, 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 ¿sabes qué? Terminan direccionando nuestras vidas al fracaso espiritual.
terminan arrastrándome al fracaso espiritual. Y cuando yo empiezo a flaquear mi vida espiritual por las circunstancias, por no prestar atención suficiente al mensaje de Dios, por no prestar suficiente oído a las advertencias de Dios, nuestras vidas empiezan a flaquear. Y cuando empezamos a flaquear en nuestras vidas, todo se desmorona. Todo se viene para atrás. Por eso es tan importante entender lo que la palabra de Dios, que nos insta a buscar, a persistir, a leer su palabra, a meditar en ella día y noche, constantemente, en cada versículo, en todo tiempo, en todo momento. Por eso tiene tanta lógica la palabra de Dios cuando permanentemente nos está advirtiendo acerca de estar llenos de su palabra. Hermano, el círculo de influencia de Eliseo era Dios. Por eso le dice: Señor, abre los ojos de mi criado para que él vea lo que yo veo. Y Dios abrió los ojos del criado. ¿Y qué dice que vio el verso 17? Vio, dice, el monte. ¿Y sabes de qué? ¿Sabes lo que representa el monte? El monte representa la presencia de Dios. Él estaba viendo todo lo que le rodeaba, pero cuando el Señor le dice que abre los ojos y mire hacia la presencia de Dios, dice que ahí pudo ver un montón de gente llena. El monte estaba llena de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo, alrededor de su casa. El ejercicio de entender la propuesta de Dios. Hermano, quiero que sepa y que entienda claramente que lo que estaba viendo Eliseo y que lo que estaba viendo el criado no era una alucinación, no era un espejismo, no era algo que simplemente había aparecido. Estaban viendo realmente la gloriosa y glorioso poder de Dios. Eso era lo que ellos estaban viendo. ¿Sabe? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la palabra que lleno del Espíritu de Dios, con los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces dice que cuando los enemigos de Dios vieron y escucharon, dieron grandes voces, tapándose los oídos, y arremetieron contra él y lo apedrearon. Y mientras él dice e invocaba el nombre del Señor, no tomes en cuenta sus pecados. Todo lo que representó en la vida de Esteban, dolor, tristeza, sufrimiento y muerte, Dios lo convirtió en alegría y en esperanza y en vida eterna y en fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque mayor era el que estaba en él que el que estaba allá afuera. Fíjate la importancia que representa estar, hermanos, tomado de la mano de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el círculo de tu influencia? ¿Cuáles son las perspectivas que guían tu vida? ¿La natural o la espiritual? ¿Qué es lo que verdaderamente guía tu vida? Vamos concluyendo con Romanos 8:19. Dios quiere, hermano, que seas un Eliseo. Dios quiere que realmente seamos lo que Dios quiere. Él quiere usarte con todas, obviamente, las clavijas bien ajustaditas. Por eso dice ahí, fíjate, Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación, el anhelo ardiente del mundo es el aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo, ¿sabe qué? El mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios para que, ¿sabes qué? Cuando el mundo diga sí a la ideología, nosotros digamos no, porque es pecado y porque es muerte. ¿Sabes para qué? Para que cuando el mundo diga la mentira no tiene nada de malo, la iglesia pueda decir la mentira es pecado y lo único que trae libertad a la vida del ser humano es la verdad. Para que cuando el mundo diga que todo está perdido, nosotros podamos decir en Cristo hay una esperanza. Para que cuando el mundo diga que nuestra vida
vida se termina, que no hay más allá después de la muerte, nosotros podemos decir: el que cree en Jesús, aunque esté muerto, dice la palabra de Dios, vivirá. Por eso debemos vivir cada día de nuestras vidas como Eliseo, con el círculo de influencia solamente en el Señor, solamente en la propuesta de Dios. Hermano, Dios está llamando para que te enfoques y para que tu enfoque sea bajo la perspectiva de Dios. Y termino simple con esto, mientras no sé si los músicos podrán pasar. Pensaba en esto: la fe nunca es la imaginación de cosas irreales. La fe nunca es la manifestación o la imaginación de cosas irreales. Es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a los sentidos comunes, pero que verdaderamente son reales. Hermanos, quizás yo no pueda ver, o usted no pueda ver al Señor pasearse en medio nuestro, pero ¿sabes qué? Simplemente Él está, y para mí es más que suficiente. Por más que yo no pueda ver, Él dice que Él está. Por más que yo me encuentre triste y crea que estoy desamparado, Él me dice todos los días de mi vida que su Espíritu es mi consejero, es mi ayudador, y para mí es simplemente más que suficiente.